Es un honor nuevamente estar compartiendo con ustedes, con esta audiencia especial llena de estudiantes del Miami-Dade College. Muchísimas gracias por estos 10 años a todos los impulsores, promotores, organizadores de esta iniciativa de democracia. Muchísimas gracias a don Nelson Meserane, muchísimas gracias al doctor Asdrúbal Aguiar, nuestro guía, en muchos ambientes periodísticos, entre ellos NTN 24. Es un honor esta invitación que nos hacen año tras año como directora de NTN 24. Es un honor para mí también estar en esta conversación con 4 expresidentes que han sido una demostración de la actividad absoluta a favor de la democracia. A la presidenta del Miami-Dade College, nuevamente gracias por todo el acogimiento, a Madeleine Pumariaga. Como defecto periodístico tengo la mala costumbre de enumerar hechos para poder entender nuestro tema. La crisis geopolítica mundial y cómo a través de esa crisis geopolítica mundial podemos encontrar una nueva alternativa, un nuevo derrotero para nuestro hemisferio y para América Latina. Entonces voy a permitir presentar un video con algunos de los hechos que nos hacen puntualmente pensar en esa crisis geopolítica actual. 4 hechos puntuales que están marcando la realidad internacional, la del hemisferio, la de América Latina, para a partir de ahí poder comenzar esta conversación. Muchas gracias. Nuestra gente debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y lo llevará a consecuencias que nunca ha experimentado en su historia. Putin pasó de la amenaza a la invasión total de Ucrania. El costo humano es devastador. Más de 1 millón de bajas rusas, 45.000 militares ucranianos muertos, casi 14.000 civiles fallecidos y millones de refugiados y desplazados. Cerca de 20.000 niños ucranianos han sido secuestrados por Rusia para ser adoctrinados en el pensamiento imperialista. Moscú controla hoy alrededor del 20% del territorio ucraniano. Desde el inicio de su mandato, Donald Trump ha intentado sin éxito cerrar esta guerra, mientras el conflicto ha provocado otros estallidos. El 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamas lanzó el peor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto. 1.219 muertos, 251 rehenes, incluidas masacres en cooperativas agrícolas pacíficas y un festival de música. Israel respondió con una movilización masiva y operaciones militares para destruir la estructura de Hamas. Hoy el mal ha sufrido un duro golpe, pero la tarea que tenemos por delante todavía no está completa. El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, informó que desde el inicio de los ataques israelíes se registraron 69.169 fallecidos y más de 170.000 heridos. La guerra dividió a Occidente, con Estados Unidos apoyando a Israel y Europa profundamente fracturada entre quienes ven un genocidio y quienes apoyan el derecho de Israel a defenderse. Finalmente, Trump impulsó el acuerdo que ha permitido recuperar a los rehenes vivos. Varios cuerpos de rehenes asesinados siguen todavía sin ser devueltos a sus familias. En paralelo, Estados Unidos e Israel han intensificado la presión sobre Irán por su patrocinio a grupos terroristas como Hamas, Hezbollah y los hutíes. Israel eliminó en una sola operación a la cúpula militar iraní y días después, Estados Unidos destruyó 3 instalaciones nucleares clave en su operación Martillo de Medianoche. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques fueron un éxito militar espectacular. La influencia iraní también crece en América Latina, desde la triple frontera hasta Venezuela, que no solamente respalda el régimen iraní, sino que también entrega miles de pasaportes a personas vinculadas a Hezbollah. Uno de los aspectos más críticos fue que uno de ellos estaba al frente de la Agencia de Pasaportes de Venezuela y en ese cargo dirigió y facilitó la emisión de un gran número de pasaportes a operativos de Hezbollah y Hamas.
Mientras tanto, en África asistimos a un genocidio silencioso contra los cristianos. Solo en 2024, más de 4.500 cristianos murieron por profesar su fe en 12 países del Sahel. 114.000 personas huyeron de sus hogares, 1.700 iglesias resultaron dañadas. En Sudán ya son 150.000 los cristianos asesinados de manera cruel en la guerra de los últimos 3 años. En Nigeria han asesinado a más de 7.087 cristianos en el 2025. Si el gobierno nigeriano continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá de inmediato toda la ayuda y asistencia a Nigeria. En el Caribe, la Casa Blanca lanzó una operación militar contra los carteles declarados organizaciones terroristas, en especial el Cartel de los Soles, al que Washington vincula directamente con Nicolás Maduro como su jefe narcoterrorista. Estados Unidos desplegó más de 10.000 militares, grupos anfibios, destructores, cazas de última generación, aviones de patrulla marítima, drones y su imponente portaaviones Gerald Air Force, que ingresó al área de responsabilidad del Comando Sur con la misión de combatir las redes de narcotráfico en la región. No se atrevan, porque la respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio norteamericano. El Senado estadounidense respaldó por 51 votos contra 49 la continuidad de las operaciones. Este panel lo vamos a hacer de la siguiente manera, 5 o 7 minutos cada uno de ustedes para que entregue como su primera idea sobre estas circunstancias mundiales actuales, esta crisis global y cómo hay un elemento común que es la nueva administración de los Estados Unidos, que es Donald Trump, en una nueva manera, un nuevo paradigma de cómo se entiende con el mundo y cómo asume lo que considera las amenazas. Trayéndolo a ese punto del despliegue militar sin precedentes en las aguas del Caribe, no existía un despliegue así en Occidente en décadas, desde la crisis de los misiles de Bayacochinos. Esa forma en la que desde la administración Trump se están acercando a estos regímenes antidemocráticos, considerándolos ya no unas simples dictaduras y en su peor defecto tiranías, sino considerándolos criminales, llamándolos criminales, crimen internacional organizado, terroristas y esta nueva aproximación. Quiero comenzar con el expresidente del gobierno español, José María Aznar, porque en su mandato usted le tocó lidiar la guerra contra el terrorismo internacional, de alguna manera como aliado de una guerra contra el terrorismo que existió después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, cuando la decisión de la administración de Estados Unidos y de Occidente fue ir a esos países a hacer una acción bélica clara, concreta en Irak, en Afganistán. Ahora, este nuevo planteamiento, ¿cómo lo podemos asumir? ¿Cómo podemos entender este nuevo planteamiento de la administración Trump en esa guerra contra el narcoterrorismo actual y que se evidencia en este despliegue y con la llegada del buque Gerald Ford, esa base militar flotante, la más grande y poderosa del mundo? En primer lugar, muy buenos días a todos muy buenos días a todos y muchas gracias Madeleine Pumariega, muchas gracias Nelson, Asdrúbal y a todos los que están aquí, y especialmente un saludo a los estudiantes. Nos han pedido que cuidemos mucho a los estudiantes, porque como nos sentimos uno de ellos, pues los estudiantes, un saludo para todos ellos. Yo, si me permite, quiero explicar cómo veo las cosas, que son para las cosas del mundo de hoy, brevemente, para lo más sintéticamente posible, sobre todo pensando, como digo, en los estudiantes, ¿no? Empezaré por lo siguiente, primero. El mundo que hemos conocido después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría se ha terminado. Básicamente el orden establecido, el semi-orden establecido bajo el liderazgo de los Estados Unidos, después de aquellos años, basado en gran medida en las organizaciones multilaterales y basado en la existencia de ciertas normas y reglas que se respetaban, ese mundo se ha terminado. Y ha sido sustituido por un mundo en el cual lo que prevalece es la competencia entre poderes que desafían el poder hegemónico de los Estados Unidos y el poder hegemónico occidental, fundamental y dirigido por los Estados Unidos, que son China, Rusia
Irán y Corea del Norte, esencialmente, pero fundamentalmente China, ha sido sustituido por eso, con la ruptura de la globalización y con la ruptura del mundo y la fragmentación del mundo en bloques económicos o en bloques políticos. Primera cuestión. Segunda cuestión. La segunda cuestión que nos lleva en una situación de cambio de era, como la que estamos viviendo, es la revolución tecnológica sin precedentes que ha vivido la humanidad y que vive la humanidad. Esta revolución tecnológica y el desarrollo de la inteligencia artificial no la ha vivido la humanidad nunca. Y tiene unos riesgos existenciales que la humanidad no ha vivido nunca. Y dentro de lo que es la política y la geoestrategia, es la gran carrera hoy entre poderes, especialmente entre Estados Unidos y China, y entre empresas, para ver quién se queda con el control de esa tecnología y dónde se aplica esa tecnología. La inteligencia artificial en sus riesgos es la decisión del ser humano de crear máquinas para sustituir al ser humano. Eso plantea unos problemas absolutamente nuevos, existenciales en la historia de la humanidad. Y esa carrera está hoy sin control. Pero es una carrera determinante para los estados, para saber quién lo controla, y para las empresas, para saber quién las controla. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tan pocas empresas con tanto poder como hay ahora sobre tantos miles de millones de personas. Y eso va a producir unas consecuencias enormes en el mundo. Y ahora voy a decir 5 cuestiones que a mí me parece, esos son los elementos claves del mundo de hoy. Y a mí me parece que ahora hay las 5 cosas que yo siempre explico desde que el mundo, para analizar dónde está uno, dónde quiere estar o dónde puede estar, hay 5 cuestiones básicas que hay que analizar. Una es la demografía, 2 es el poder económico, 3 es el poder militar, 4 es el poder tecnológico y 5 es el poder cultural. Hay que analizar esas 5 cosas. Y a partir del análisis de estas 5 cosas, uno puede decidir, bueno, ¿dónde estoy? ¿O qué puedo hacer? Entonces, ¿hablamos de Iberoamérica? Pues hablamos de Iberoamérica. Y decimos, ¿cómo está demográficamente? ¿Cuál es el poder económico? ¿Cuál es el poder tecnológico? ¿Cuál es el poder militar? ¿Cuál es el poder cultural? Defíname ese análisis, hágame ese análisis y véase lo que se puede hacer para ser algo más de lo que soy. Si uno va y dice, pues no voy a Iberoamérica, me voy a Europa, pues yo le diré, hágase exactamente lo mismo. Demográficamente, Europa, y ahora pongo, demográficamente Europa es un desastre, militarmente no es una potencia, económicamente está en decadencia. Desde el punto de vista tecnológico, una de las cuestiones, los problemas que tiene Europa es que ha perdido esta revolución tecnológica. Europa fue la primera potencia del mundo durante siglos porque ganó en gran medida, y supuestamente, la revolución industrial. Esta revolución la ha perdido y culturalmente estamos en un gran lío. Es decir, que lo que estamos viviendo no es si vivimos un mundo post-occidental o no. Vivimos ya un mundo post-europeo, en el que los europeos tienen que decidir, tenemos que decidir con esto qué es lo que podemos hacer nosotros. Bueno, pues ese es mi diseño. Ese es mi diseño, y sobre ese diseño es el que los dirigentes, los países tienen que pensar y tienen que decidir qué es lo que quieren hacer, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que quieren evitar y a dónde pueden llegar. Muchísimas gracias, presidente Aznar. Basándonos en ese punto de partida que me parece muy interesante, cómo el orden internacional establecido desde la Segunda Guerra Mundial ya no existe, o por lo menos está amenazado, y de él hay algo que es muy, muy importante, se desprende precisamente de los pilares fundamentales de los principios democráticos, es decir, el Estado de Derecho, la igualdad, los derechos humanos. Y frente a esa amenaza que la vemos en hechos concretos, como veíamos en el video, porque es que se manifiestan de esa manera, con fuerza, con violencia. Y en este momento
ese nuevo paradigma de cómo se relaciona la administración de los Estados Unidos frente a lo que considera esas nuevas amenazas, el terrorismo, el narcoterrorismo. Quiero trasladarle la pregunta y hacer la introducción al expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga. Expresidente, importante además, visto también desde su país, desde esta nueva etapa que comienza su país, nos interesaría también escuchar desde ahí cómo se está viviendo este cambio de paradigma. Gracias, Claudia, buen día. Gracias a Miami-Dade College, Madeleine, Nelson, Asdrúbal, amigos, amigas, todos acá presentes. Quiero agradecerle a IDEA por organizar este evento. Es primera vez en mi vida que ayer salgo de La Paz a las 3 de la mañana, 4.000 metros, frío, llego a Miami y me hace más frío. Primera vez. Y quiero pedirle a Asdrúbal que el próximo año este evento tiene que ser alrededor de junio, julio, cuando toque el Mundial, para que estemos acá. Bolivia está en el repechaje, allá arriba le ganamos a Brasil, a Vinicius, Rafinha, tenemos chance, sería bueno estar acá. A ver, en mi país, lo que has mostrado acá, en mi país hay una oportunidad muy interesante. Claramente hubiera preferido no estar acá y estar allá, pero así es la vida. Hay una oportunidad magnífica que, casado con lo de Ecuador y lo que se viene, muestra una región diferente. Yo veía el video introductorio y si me preguntan a mí, yo soy Slava Ukraini, Heroyam Slava, me preocupa muchas otras partes del mundo, pero quisiera que entendamos el momento que estamos viviendo en la región. Estas semanas que vienen van a ser determinantes y trascendentales para la historia y el futuro de la región como pocas que hemos vivido. Porque una vez en la vida, en un lugar en el mundo, llega una serie de circunstancias que determinan el futuro de un país y que causa reverberaciones en toda la región. Esa vez es ahora, ese lugar es Venezuela y estas circunstancias son lo que estamos viviendo. Para concentrarme en eso, yo a los amigos de Europa siempre les digo, miren, hace tiempo, ¿no? Les decía, María Corina Machado es más importante para América Latina que Zelensky para ustedes. Me decían, ¿quién es María Corina Machado? Creo que ahora ya no preguntan eso. ¿Qué es lo que está en juego ahora? A ver, 4 factores, 2 definiciones y Mark Twain sobre lo de Venezuela. Los 4 factores. Nunca antes hemos tenido la convergencia de lo que hoy estamos viviendo. Porque yo conozco el escepticismo, que el bravo pueblo el yugo lanza y es como un boomerang que cada vez vuelve a enquistarse sobre la cerviz de un pueblo sometido. Y nos ha pasado una y otra vez. El 2007 se ganó un referéndum, se quedaron. El 2013 Capriles ganaba, se quedaron. El 2015 tomamos el Congreso, lo castraron. El 2019 Guaidó, y conozco y entiendo el escepticismo. Pero quisiera nombrar los factores que ahora hacen que esto sea diferente. 1, la beatificación. Estamos camino al 10 de diciembre, de aquí a 4 semanas a esta hora, María Corina, Santa Nobel, María Corina, Madre de Venezuela, ya habrá recibido el Nobel. Eso nunca hemos tenido antes. 2, el pueblo venezolano, que a pesar de lo que dicen fuera, una y otra vez ha demostrado que resisten tortura, exilio, cárcel, maltrato, asesinato, y una y otra vez salen y muestran que prefieren luchar de pie antes que vivir sometidos de rodillas. Y lo han hecho una y otra vez, y camino a la beatificación lo van a volver a hacer. 3, que la región tiene un momento favorable. El señor Maduro y sus amigos son cada vez más tóxicos. Veremos cómo termina Chile, Honduras, pero parecen estar cada vez más aislados. Lo sabe bien el gran Álvaro Uribe. Felicidades por haber resistido años de esa injusticia y patraña, querido Álvaro. Resiliencia ejemplar. Pero fíjate que cuando hacen una cumbre por allá, creo que se quedan muy solitos, ¿no? Cuando están haciendo esto, y la región tiene un buen momento. Pero más allá de la beatificación, la movilización, el buen momento regional, ahí existe lo que has dicho, Claudia.
Un despliegue que nunca antes hemos visto, de unos cuantos barquitos pesqueros dando vueltas allá por el Caribe. Creo que eso configura un momento y una oportunidad extraordinaria. En noviembre y diciembre, camino al 10 de diciembre, algo va a cambiar. Me decían en Bolivia, mira que los gringos, Thanksgiving, no se confíen mucho de eso. Hubo una fiesta de Año Nuevo dictatorial en Cuba el 59 y sigue durando la rumba dictatorial. Y pregúntele a Noriega qué tal la pasó en Navidad del 89, digo nomás para acordarse. Pero vienen esos factores. Dos definiciones sobre esto que creo que debemos tener clarísimo acá. Lo de Maduro el 28 de julio del 2024 no fue fraude, no fue trampa, fue un robo grotesco. Perdió por 37 puntos y se robó la presidencia. Entonces hay que decirle a amigos como el presidente de Brasil, que ganó por 2 puntos, todo el mundo reconoció y es presidente de Brasil. Petro le ganó a Hernández por 4 y todo el mundo reconoció. ¿Y cómo es que aquí, con las actas del régimen que heroicamente obtuvieron los venezolanos, ganamos por 37 puntos y seguimos discutiendo si va o no Maduro a las cumbres de CELAC y de la Unión Europea y otras? Esto no fue fraude y trampa. Créanme, Luis, algo sabemos de fraudes del 2019. Si no era la auditoría de Luis Almagro, seguiría Evo Morales por allá. Un aplauso por esa contribución que también nos hizo. Ese sí fue fraude, de unos puntitos para pasar de 10 y demás. No, lo de Maduro no fue fraude. Fueron 2 servilletas anunciando que había ganado del TCE y del TCJ. No tiene actas que demuestren eso, entonces fue un robo. Y segundo, nos quieren acomplejar con el tema del despliegue militar y que la invasión y todo eso. No, esta es una lucha de liberación. Venezuela ha sido tomada y sometida por el sheriff, con C y doble H. Cuba, Hezbollah, Hamas, ELN, Rusia, Irán, FARC, el sheriff, han sometido, doblegado y descuartizado a la tierra del Libertador. Y hay que liberarla y reconocer su resultado democrático. Y para redondear, Claudia, esta idea, amigos de Cuba que están acá, Mark Twain, ¿qué decía? La historia no se repite, pero rima. Y miren cómo las cosas a veces suceden así. Abril 61, Bahía de los Cochinos. Los cubanos aquí deben saber algo del Bay of Pigs. Octubre 62, la crisis de los misiles. Claramente hubo ahí un conjunto de situaciones y decisiones que llevaron a que se establezca un quid pro quo que duró décadas. Los soviéticos se quedaban con Berlín, mantenían tutelaje sobre Cuba y Estados Unidos no tocaba Cuba. Eso duró décadas. Se cae el muro de Berlín y Cuba se vuelca a su nuevo patrono, Venezuela, y mezclan el know-how cubano represivo con el how to pay de la chequera de PDVSA de Venezuela, y miren el desastre que nos han causado en la región. Pero esos 18 meses, entre abril 61 y octubre 62, esas decisiones duraron décadas. Hoy les digo que de julio 2024 a diciembre 2025, lo que hagamos y dejemos de hacer va a durar décadas. Solamente piensen que si Maduro sigue el próximo año en enero y febrero, que Dios los agarre confesados en Colombia con Cepeda. Y vamos a hacer una región híbrida, donde la democracia no sea obligatoria, como dice la Carta Democrática, sino optativa y opcional. Eso se decide ahora en Venezuela, y lo que pase en Venezuela va a determinar si vamos a vivir con democracia y sin autocracia, si vamos a vivir con libertad y sin tiranías, con derecho y nunca más sometidos al capricho, con seguridad y no con la criminalidad agobiante y oprobiosa que proviene de Venezuela. Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o queda sumida para siempre en una tiránica desgracia. Y eso nos va a afectar a todos. Yo estoy absolutamente convencido que si las cosas cambian en Venezuela, después llega a Nicaragua y después para allá vive, la lucha sigue y Cuba también va a ser libre. Cuba libre dejará de ser
Salen bien las cosas, Cuba Libre dejará de ser un pedido sarcástico de noche en un bar. Cuba Libre, ja, ron con Coca-Cola. No, y será un sentimiento profundo que salga del alma, que se geste en Venezuela y que Cuba será libre. Será ese sentimiento que va a reverberar en toda la región. Depende de lo que pase estas semanas. Que Dios nos bendiga e ilumine a todos. Sigo con el expresidente Yamile Mahuad, quien también ha sido un gran luchador por la democracia. Sufrió en carne propia uno de los casos de lawfare más reconocidos o simbólicos durante la administración de Rafael Correa, y usted es que era muy crítico con él, porque recuerdo cuando mencionaba que la lucha contra el crimen y contra el narcotráfico en Ecuador se había disminuido. Rafael Correa entró a ser parte fundamental de ese socialismo del siglo XXI en esa época, y ustedes alertaban sobre lo que podría suceder. Ecuador era un remanso de paz en América Latina hace una década. Era un lugar tranquilo, era un lugar en los que muchos colombianos iban a buscar algo de paz que no encontraban en esa Colombia de comienzos del siglo tan azotada por el narcoterrorismo. Sebastián Piñera decía esa frase maravillosa y la dijo aquí cerrando un panel conmigo la última vez que tuve la opción de poder conversar con él. El futuro no es lo que pasa, es lo que podamos nosotros generar que pase, hacer que pase. Ecuador, ¿qué está haciendo entonces para que pase, para que haya un cambio? El domingo hay una cita en urnas, un cambio que se plantea la Constitución, una posibilidad de que vuelva la cooperación profunda en la lucha contra el narcotráfico, volver a plantear quizá una base militar en Ecuador. Todo eso se le está preguntando a la gente. ¿Cuál cree usted que va a ser ese cambio en Ecuador? Primero, muchas gracias por la invitación. Yo creo que Ecuador está entrando en una etapa decisiva también. Y he estado reflexionando mucho con las presentaciones que hemos tenido hoy. Y me ha parecido importante distinguir lo que es una foto de lo que es una película. ¿Cómo definimos hoy lo que está pasando y cómo nos insertamos en lo que puede pasar a futuro? Y por eso planteamientos muy buenos como el de José María Aznar, como el de Tuto Quiroga, yo quisiera insertarlos en la extraordinaria presentación de Andrés Malamud. Es decir, ¿en qué escenario global estamos jugando con estos problemas actuales nosotros? Y en referencia a los jóvenes, no sé cuántos de ustedes han visto la serie británica Adolescencia. Ganó 6 Grammys en este año. En la superficie, un adolescente es acusado de matar a otro adolescente. Y la serie trata de descubrir si es culpable o no. Pero debajo de la superficie, ¿cuáles son las reflexiones que nos trae? Que hay cosas que están pasando frente a nuestros ojos que no vemos. Y que si vemos, no reconocemos. Y que si reconocemos, no entendemos. Y que si entendemos, no logramos comunicar. Y que si logramos comunicar, no nos lleva eso a una estrategia y a un plan de acción. Y entonces, todo esto que estamos hablando tiene que ver con esas cosas. Me parece que, como se mencionó, la tecnología nos tiene tan hipnotizados que está ocultando otras cosas que no vemos. Me explicaban hace pocos días que en los próximos 10 años podríamos ir desde Los Ángeles hasta Dubái en 20 minutos. ¿Cómo? Vamos a la estratosfera, sabemos que la Tierra gira, esperamos ahí, pasa a Dubái y bajamos. Fuera totalmente de nuestra imaginación. Me han dicho que hay como 400 programas de ChatGPT actualmente funcionando en el mundo. Y hablan entre ellos. Y en muchos casos llegaron a la conclusión de que el inglés no es el mejor lenguaje para entenderse. Están hablando en lenguaje de máquina. No sabemos lo que están diciendo, lo que están pensando, lo que están coordinando. Pasa frente a nuestros ojos y no lo vemos. Segundo, la famosa distinción entre lo que es un cambio de tiempos y lo que es un cambio de época. En el cambio de tiempo tenemos una situación normal y se produce un tsunami, digamos el COVID. Y estamos esperando superar eso para volver atrás. En el cambio de época no hay a dónde volver atrás. Todo lo que viene es nuevo,
será totalmente distinto y tenemos que movernos en ese mundo. Si mezclamos las dos situaciones, un mundo supremamente volátil, en un cambio de época y con todas las cosas que no avanzamos a ver, estamos en una situación sumamente peligrosa. La pregunta es, en ese mundo que se viene, en donde la tecnología nos distrae y nos hipnotiza, nos oculta en buena parte los problemas de la geopolítica que se han mencionado. Solo para señalar uno, los BRICS. ¿Qué pasa si ese grupo de países más otros que pueden representar el 45% del PIB mundial llegan a concluir que es mejor tener una moneda alternativa al dólar como moneda de comercio? ¿Qué pasa si logran realmente aplicar los cambios en los organismos internacionales, la ONU, el Consejo de Seguridad, etcétera? Si en ese mundo nos vamos a mover. Queremos que los tres países que se han mencionado tanto y con toda razón, Venezuela, Nicaragua y Cuba, vuelvan a la democracia. Y luego tenemos que construir una democracia que funcione. Porque la pregunta del panel era, ¿cuál puede ser el nuevo paradigma en donde la democracia funcione? Yo creo que hay tres premisas que nos han traído al contrato social actual. Primera premisa, toda sociedad quiere producir más y distribuir mejor. Segundo, para hacer eso inventamos una cosa que se llama política, que es un sistema para decidir quién recibe qué y quién paga el precio. Es un juego distributivo. Y para ejercer la política tenemos varios sistemas. Tenemos monarquías, tenemos dictaduras y tenemos democracias. Gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en la definición de Lincoln en el discurso de Gettysburg. Del pueblo, legitimidad de origen, elecciones. Por el pueblo, los elegimos para que con la Constitución y las leyes y dentro de eso, en el Estado de Derecho, tomen decisiones. Y para el pueblo, que mejore la calidad de vida de la población. El gran reclamo a la democracia es que la calidad de vida no mejora. Y como alguna vez mencionó el presidente Aznar, una buena parte se debe a que cada aspiración la hemos convertido en un derecho. Y no sabemos cómo podemos financiar todo eso. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta democracia pueda funcionar en el nuevo mundo que viene? Y ahí tenemos que pensar cómo llegar a los jóvenes, con los instrumentos de los jóvenes, si son rápidos, incesantes, viven con un celular, ¿cómo llegamos a ellos con el celular para que sean parte del proceso democrático? ¿Cómo somos flexibles en cambiar las reglas de juego para adaptarse a lo que viene? Y cómo conseguimos resultados concretos. Entonces, todo eso es lo que tenemos que resolver. Y en el caso de Ecuador, se va a votar el domingo y yo creo que va a ganar la opción que dice que necesitamos una nueva constitución. Luego viene otro proceso electoral donde hay que elegir a la constituyente para que cree la constitución. Y la gran pregunta ahí es quién va a ganar esa elección. Tenemos al gobierno que tiene un buen nivel de aprobación pidiendo a la constituyente. Ahora tenemos a Correa haciendo campaña por la constituyente. Y no descartemos toda la posibilidad de que el narcotráfico se meta en la elección con todos sus tentáculos y ponga constituyentes. Entonces hay que estar muy atentos porque ¿qué constitución va a salir? Presidente Álvaro Uribe Vélez, lo he dejado de último y lo he hecho a propósito. Por dos motivos. El primero, Colombia, en medio de la desestabilización que ha generado el régimen de Cuba, Venezuela, Nicaragua, ha sido un muro de contención. Cuando el socialismo del siglo XXI era el común denominador en América Latina, usted era presidente de Colombia y todo el mundo aceptaba esa idea de que en Colombia había un muro de contención y no llegaría ese socialismo del siglo XXI. En ese momento nadie podría creer lo que finalmente pasó, y es que Gustavo Petro se convirtiera después, años después de esa tremenda lucha suya en contra del crimen que no permitía a Colombia evolucionar, se convirtiera en presidente de Colombia. Y pasó, y es nuestra realidad, y es en lo que estamos viviendo, presidente. Pero el segundo motivo es porque quiero agradecerle su presencia aquí en IDEA, que hacía mucha falta.
después de 12 años de un calvario, como mencionaba el expresidente Tuto Quiroga, de un calvario porque las democracias no solamente se pierden cuando llega el tirano o el narcotirano, se pierden cuando también las instituciones se debilitan, y en Colombia pasó eso, se debilitaron las instituciones, ahora hemos vuelto a creer en ellas, pero ese calvario que usted pasó no pasaría si las instituciones hubieran estado fuertes en ese momento, presidente. El Tribunal Superior de Bogotá tomó una decisión clave en su caso, y eso es importante que también se sepa en este escenario, una absolución después de 12 años de enfrentar testigos que se demostraron claramente que eran falsos. Lo demostramos en trabajos periodísticos permanentemente, cómo era un simple criminal condenado a 40 años de prisión con unos beneficios estrambóticos, y sus colegas que yo misma entrevisté, sus colegas de celda, si se le puede llamar así a los colegas criminales, decían claro, es a cambio de beneficios y hablaba mal en un proceso judicial. La justicia ha vuelto y las instituciones parece que nos están funcionando, presidente. Gracias por estar aquí en IDEA, qué alegría tenerlo aquí. Claudia, gracias infinitas. De todo corazón, estudiantes, muy apreciados expresidentes, don Nelson, profesora Erdrúbal, doctor Almagro, doctora Madeline, presidente del Miami-Dade College, muy apreciadas señoras y señores. El norte de América del Sur no era un actor importante en las crisis internacionales, ahora sí. Por el tema del neocomunismo, la crisis migratoria y también por el tema del narcoterrorismo. La crisis migratoria, por lo menos ese corredor del Darién, que afecta a territorio de Colombia y de Panamá y que viene en un camino anterior de Venezuela, esa crisis por lo pronto está suspendida por la acción del gobierno de Estados Unidos y por la acción del gobierno de Panamá. Bolivia ha dado un gran ejemplo. Hay que darle un aplauso infinito al presidente Quiroga, al presidente Paz, por esa derrota del neocomunismo que acabó a Bolivia. Ustedes le entregaron a Evo Morales un país con 15.000 millones de dólares de reservas, y él se los devolvió con 0, además con todo acabado. El tema del Perú, no obstante las oscilaciones presidenciales, mantiene la democracia. Para mí fue una gran sorpresa que cuando salió el presidente Castillo, la vicepresidente estabilizó la democracia, y la prospección al año entrante con los 2 candidatos que van adelante es buena para la democracia. Además de lo que dijo el presidente Mawad, es bien importante lo que se discute en Ecuador, donde con gran valentía el presidente Noboa viene adelantando un proceso de fortalecimiento democrático. Si se acepta o no se acepta cooperación armada internacional en la lucha contra la criminalidad, hay que actualizar el tema de la soberanía. La soberanía la pierden realmente los estados cuando, a pesar de que se mantienen en el poder formal, el poder real lo determinan los criminales. Lo que está pasando en nuestros países. Y la soberanía se defiende no solo con las fuerzas internas, sino con la ayuda internacional para ayudar a que el poder real en ese país lo determine la Constitución y no la criminalidad. Ojalá la elección del domingo en Ecuador permita que el presidente Noboa pueda tener una gran ayuda internacional en la lucha contra la criminalidad y defender la soberanía democrática. El tema de Venezuela y Colombia es el tema más difícil. Antes, Venezuela hospedaba a los terroristas colombianos, era un callejón de salida de narcotráfico que lo sigue siendo, y en el gobierno de Colombia, salvo excepciones y momentos, había una gran oposición a esas prácticas venezolanas.
hoy están unidos, Maduro y el gobierno de Colombia. Tienen la zona binacional. Y entonces cuando yo veía ahora a Maduro amenazar al gobierno de Estados Unidos, también pensaba que se le ha sumado el presidente de Colombia. Y esperamos que el ejército de Colombia en esa zona binacional no entre en ese riesgo. El problema de Colombia, del neocomunismo, bueno, habrá que preguntar si el muro que dejamos en 2010, si no lo dejamos totalmente sólido, porque también cometimos errores. Pero también habrá que preguntar qué pasó con los cuidadores de ese muro que elegimos y que permitieron la llegada del neocomunismo. Esa es una pregunta que tendrán que hacer politólogos e historiadores. La economía colombiana está siendo destruida. En América Latina tenemos el segundo endeudamiento, cuando Colombia era un país de una deuda muy moderada. Tenemos una de las más altas tasas de interés pagando a la comunidad financiera internacional. Deberíamos tener un déficit del 3,5, lo tenemos del 7. La inversión extranjera se ha caído un 17%. La formación de capital al interior del país es muy baja. Hay temor a invertir en Colombia, inseguridad política, inseguridad jurídica. Es una manera neocomunista de acabar con la empresa privada, de estatizarlo todo. Cuando no expropian la propiedad, lo hacen a través de los impuestos, de las regulaciones y de toda clase de hostilidad. El país se está quedando sin petróleo, se está quedando sin gas. Colombia tenía un sistema de salud reconocido mundialmente por su solidaridad mixto, con una gran participación del sector privado, del Estado. Lo están destruyendo y lo están sustituyendo por un monopolio estatal. El país había logrado alrededor de 100 billones en reservas pensionales de propiedad de los trabajadores. El gobierno, que tiene un crecimiento burocrático del 50%. Todo ese crecimiento burocrático para sustentar el poder neocomunista, ahora quiere gastarse los fondos de pensiones de los trabajadores para compensar el derroche en el presupuesto público. El gran peligro para las elecciones del año entrante es la presencia en 770 municipios, de los 1.105 municipios de Colombia, la presencia de grupos terroristas que obligan a votar por los candidatos del actual gobierno y que contribuyeron eficazmente a elegirlo. El proceso de paz del 2016 no cuidó el muro de contención de la democracia, lo que hizo fue destruirlo. Entonces, la situación para el año entrante es bien difícil. Se han sostenido instituciones. Una de las cámaras, la Cámara Alta, el Senado, ha logrado realizar una gran contención hasta cierto punto. Las Cortes, el Consejo de Estado. Y vemos un gran esfuerzo del sector privado. La acción de los Estados Unidos, hay que referir también otro lado de la visión. Cuando el gobierno mío terminó con todos sus defectos, después de restarle a la producción de coca los decomisos, Colombia entregaba al mercado 150 toneladas de cocaína, 150. El año pasado, 1.815. Hay un gran deterioro, una gran afectación de la familia en Colombia, de la juventud. Y esos consumos, ese factor con otros, por ejemplo, 13.000 millones de dólares de remesas. Han salido 3 millones de colombianos en el gobierno Petro, no han regresado 1.700.000. Salen al año 80.000 jóvenes con un título técnico o de tecnólogo o de profesional. Entonces ya estamos en esa expulsión ciudadana que caracteriza a los neocomunistas.
Todo esto ha ayudado a que el gobierno tenga, a pesar de la destrucción de la economía, unos consumos que se derivan de la coca, de las remesas, de otros factores, a que el gobierno se ayude con la salida de la ciudadanía a mostrar unos menores niveles de desempleo. Hay que divulgarlo. Tenemos una economía de apariencia insostenible y la economía real destruida por el gobierno. Ojalá salga Maduro. La pregunta que uno se hace es: ¿por qué las Fuerzas Armadas de Venezuela no han hecho cumplir el resultado electoral del año pasado? Que la salida de Maduro produzca un efecto dominó, que anime a todas las comunidades para que salga Maduro, se respete el resultado democrático de Venezuela, salga Ortega, salga Cuba, es de gran importancia y puede ayudar mucho a una mejor conciencia en Colombia para las elecciones del año entrante. Una pregunta: ¿qué hace cualquier gobierno si encuentra que en Colombia y Venezuela los gobiernos aliados albergan terroristas, estimulan el narcotráfico y eso se convierte en una amenaza a la juventud, a las familias y a la seguridad de otros países? Yo le he dicho a los colombianos, sin referir al gobierno ni a su familia, corremos nosotros el riesgo de que alguien, en aras de la defensa de su seguridad, también lance bombas sobre el territorio de Colombia. Este tema hay que resolverlo. O estamos con la criminalidad, con el neocomunismo, con el narcoterrorismo, o estamos con la democracia. Y hay que ponerle todo entusiasmo. Yo vengo por mucho respeto para oírlos, especialmente agradecido con ustedes, pero cuando salgo del país quiero regresar de inmediato a las calles de Colombia, porque hay que ganar el año entrante. No, sería muy vergonzoso ante el presidente Quiroga, que acaban de tener ese triunfo, que nosotros el año entrante no derrotemos al neocomunismo. Estamos en la batalla.